Muy buenas noches, mi nombre es Ruth María Estrada Cruz, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresa primer año. Voy a lecturar lo que es diferentes enfoques que han predominado en la disciplina. Introducción. Dada la variabilidad de la disciplina, para acercarnos al estudio de la sociología, desde la sociología proponemos adoptar una visión histórico-práctica e inclusiva que presta atención al reconocimiento de las diferencias, a los márgenes de la materia y al cambio histórico-práctica, ya que consideramos que, dado que la concepción de lo que es sociología o incluso quien es considerado sociólogo ha variado con el tiempo o con las escuelas, puesto que dentro de un mismo momento histórico conviven o pueden convivir distintas concepciones de la materia y también la forma en que se expresa, así como los métodos que se emplean. Es preciso indagar en su historia, en la práctica de los textos, de las instituciones, de las asociaciones, etc., con el fin de comprender su desarrollo y de analizar los distintos trabajos que manifiestan caracteres diferenciados, así como presupuestos subyacentes y definiciones distintas. El error de partir de una idea ahistórica y a priori de la sociología queda patente cuando revisamos los textos clásicos. Principales dos razones. Primera, porque al momento, hasta principios del siglo XX, la frontera entre la sociología entendida en sentido estricto y otras disciplinas que pugnaban para arrogarse la autoridad de interpretar la sociedad, la literatura, por ejemplo, no estaban demasiado definidas. Por otra parte, es preciso resaltar que la frontera entre ciencia y arte no siempre han mantenido la firmeza que en ciertos periodos del siglo XX han mostrado. Según ha señalado Nisbet, en la historia del pensamiento occidental hasta el siglo XIX hubo poca conciencia, si es que hubo alguna, del arte y la ciencia como zonas de inspiración y trabajos diferentes. Completa su argumento señalando que en el momento en que escribe su libro, la edición original es de 1976, esas diferencias que en el siglo XX se habían impuesto tienden a desaparecer, tal y como estaba sucediendo en la sociología en los años 70. Y ha seguido sucediendo después, como muestran, por ejemplo, algunos escritores postmodernos. Segunda, ¿por qué? Tal y como señaló Merton, 1985-1998, a lo largo del siglo XIX y parcialmente en el siglo XX, prácticamente todo sociólogo de alguna importancia propuso sus propias respuestas a la cuestión socialmente determinadas del alcance y la naturaleza de la sociología y consideró que su tarea específica era elaborar su propio sistema de sociología. Por tanto, si había tantas sociologías como sociólogos e incluso más, puesto que había intelectuales que proponían sociologías que competían con todas las sociologías que hoy reconocemos en los padres fundadores. Como por citar un ejemplo, era el caso de Zola, quien afirmaba que sus novelas eran la verdadera sociología práctica. Cualquier investigación que no tenga en cuenta estas posibles variedades quedará incompleta y no dará cuenta de la realidad del pasado y, por el contrario, pretenderá ofrecer una imagen que sea acorde, tal vez con un particular sistema sociológico que, para ser legitimado, precisa de la autoridad de los clásicos, aunque se utilicen solo aquellos que mejor encajan en su reconstrucción y histórica con fines de exaltación paradigmática. Para quien piense que estas cuestiones solo tienen importancia en la sociología del pasado remoto, en la noche de los tiempos sociológicos, incluiremos unas palabras de Touraine que ilustran bien esta propensión de los sociólogos a crear y recrear, construir y reconstruir continuamente las disciplinas sociológicas.
La actual crisis de la sociología se refiere a la crisis de los años 70 del siglo XX. Es, en realidad, el nacimiento de la sociología. Esta costumbre, manía o patología de los sociólogos ofrece una regularidad y una constancia admirables. Tanto es así que la sociología, que nació inicialmente con el objetivo de encontrar leyes sociales, podría decirse que ha encontrado paradójicamente una ley sociológica en ella misma, si no fuera porque el contexto sociológico e intelectual propio de la actualidad en las ciencias sociales no permite hablar de leyes ni en broma. Esta manía o patología propia de la sociología se puede llamar irónicamente ley del eterno alumbramiento de la sociología LEAS. Aplicación de la sociología de las organizaciones. La sociología de las organizaciones fue aplicada al estudio de la dinámica de trabajo de organizaciones públicas y privadas en Estados Unidos y países europeos como Inglaterra, Alemania y Francia. En estos países se encuentra que los estudios analizan las organizaciones bajo dos modelos. A. Un sistema sociocultural entendido como un todo con funciones específicas para su mantenimiento. B. Un conglomerado de grupos que mantienen una coalición contingente basada en intereses compartidos y relaciones de poder. También se encuentra el uso combinado de ambos modelos. Lampers, 1990. Los hallazgos de los estudios de sociología de las organizaciones en los países mencionados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, resultan útiles para entender la estructura y dinámica de las organizaciones en sus contextos sociales. Pero estos hallazgos no pueden ser utilizados para entender la realidad de las organizaciones en otros países, como los de Latinoamérica. Ello se debe a lo que las organizaciones son fenómenos sociales que están definidos por las características que presenta su sociedad. Por lo tanto, la comprensión de las organizaciones en países de Latinoamérica requiere que se construyan teorías y modelos desde su propia realidad social. Ello incluye los aportes que la sociología organizacional puede realizar a la comprensión de la GRH. En Latinoamérica se encuentra un escaso aprovechamiento del enfoque sociológico en los estudios sobre GRH. En esta región, los sociólogos han dirigido principalmente sus estudios hacia procesos que ocurren fuera de las empresas. Las relaciones intraempresas han sido dejadas en los administradores, relacionistas industriales y asistentes sociales. Sulmón y Tabara, 1995. El caso estudio sociológico de la dinámica interna de las empresas en Latinoamérica se puede ejemplificar en el caso peruano, donde el estudio de la empresa como organización ocupa un lugar reducido en los estudios sociológicos del trabajo y la empresa en el Perú, Sulmón, 1994. Si bien en Latinoamérica se encuentra un escaso aprovechamiento del enfoque sociológico en los estudios de GRH, se encuentran estudios recientes que muestran el interés por contar con enfoques, teorías y métodos que permiten entender la influencia del contexto social en las prácticas de GRH, tal como los que ofrece la sociología. Algunos estudios recientes sobre GRH en Latinoamérica afirman que esta región tiene una cultura de trabajo particular, derivada de procesos sociales e históricos específicos, que influye de forma significativa en sus prácticas de GRH. Elvira y Dávila, 2005.
Por ello, se propone utilizar en los estudios de GRH enfoques analíticos que consideren la influencia, el entorno y las relaciones sociales. Por ejemplo, el enfoque contextual de Brewster, Elvira y Dávila 2005, Elvira y Dávila 2006. Este tipo de enfoques se pueden contemplar con otras teorías y métodos de la sociología, que es una disciplina diseñada precisamente para entender la influencia de la sociedad en las acciones. Considerando lo anterior, el enfoque sociológico aplicado en las organizaciones ha sido escasamente aprovechado en el estudio de la GRH en los países de Latinoamérica, a pesar de su importancia para su comprensión integral del fenómeno. Por ello, en el presente trabajo nos proponemos brindar una aproximación a los aportes que pueden brindar la sociología organizacional a la comprensión integral en la GRH. Este cometido se realiza mediante una revisión crítica de estudios actuales de GRH en Latinoamérica, periodo 2010-2017, donde se incluyan los aportes de la sociología puede hacer a la comprensión de los temas trabajados. La pregunta central que orienta este trabajo es: ¿qué aporte puede dar la sociología organizacional al estudio de la GRH en Latinoamérica? Y eso sería todo. Muchas gracias.